Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Azul Torres, director médico de Advanced Fertility Center Cancún. El día de hoy estoy aquí para presentarles nuestro podcast Fertilidad sin censura. Vamos a platicar acerca del estudio genético preimplantatorio. Todos hemos escuchado hablar de los estudios genéticos que pueden realizarse a los embriones, pero a la vez tenemos mucha información y no la suficiente. Entonces, no sabemos cuándo aplicarlos, cuándo realizarlos, cuándo es lo indicado y sobre todo cómo funcionan y qué nos pueden aportar dentro de un proceso de fertilidad. Antes que nada, recordemos que en el proceso de fertilidad nosotros creamos embriones que posteriormente vamos a desarrollar y llevar hasta el día 5 del desarrollo para transferir en el útero. Es decir, obtenemos un óvulo, un espermatozoide, fertilizamos y entonces tenemos un embrión que vamos a crecer en unas incubadoras hasta el día 5. En el día 5 de su desarrollo vamos a hacer una eclosión asistida. En ocasiones se realiza antes, en el día 3. Esta eclosión asistida se realiza mediante un láser que hace un pequeño corte en el borde más alejado de la masa central del embrión, para después tomar una pequeña fracción del embrión, algunas células, y enviarlas a un laboratorio de genética después de procesarlas en nuestro laboratorio en Fertility Center. Después congelamos el embrión, que se queda esperando en la clínica, mientras nosotros esperamos por el resultado que vendrá directamente del laboratorio. Eso es básicamente el proceso mediante el cual tomamos la biopsia genética al embrión. Es importante entender la diferencia entre tomar la biopsia, que se realiza dentro de nuestras instalaciones, y hacer el procesamiento de la muestra, que se realiza en un laboratorio de genética especializado. Generalmente se encuentra en la Ciudad de México, pero existen muchos laboratorios que pueden realizar estas pruebas. Entonces, es así que tenemos que el estudio genético preimplantacional es un estudio que se realiza directamente al embrión y nos va a traer información acerca de ese embrión. Existen varios tipos y esto va a ser fundamental para determinar cuál es el indicado para ti, dependiendo de lo que estés buscando o las necesidades de la enfermedad para la que seas portadora o portador. Como principal y más importante, que es el más conocido, digamos, en la comunidad tanto de médicos como de pacientes, es el estudio genético preimplantatorio para aneuploidías. Una aneuploidía es un desbalance del embrión donde no tenemos el número adecuado de cromosomas. El número adecuado de cromosomas, que son 23 pares. Este material genético, estos cromosomas se conjuntan con la mitad de 23 que viene del óvulo y la mitad de 23 que viene del espermatozoide. Es decir, van a traer la información genética de ambos padres. Cuando nosotros tenemos un conteo distinto al normal, que sería 46XX o 46XY, en el primero XX para una niña y en el segundo XY para un niño, decimos que tenemos una aneuploidía. No están correctos los números de cromosomas. Esto puede pasar tanto en un fragmento de cromosoma, es decir, nos falta un fragmento o nos sobra un fragmento, o puede ser el cromosoma completo, que ya son síndromes un poco más importantes. Seguramente conocen varios de ellos. Sería como el síndrome de Down, que tiene extra el cromosoma 21, o como el síndrome de Turner, al que le falta el cromosoma X, el segundo cromosoma X. Entonces, este estudio genético nos va a permitir detectar enfermedades que están relacionadas con la ausencia o el excedente de un cromosoma en el embrión. Esto puede pasar en todas las células del embrión o puede pasar solamente en grupos pequeños o grandes de células, lo que conocemos como mosaicos. Toda esa información nos la va a dar el estudio genético, así como una recomendación de transferencia o no basada en los resultados que nos aporte el embrión. Adicionalmente, al poder decirnos si tiene 2 cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y, nos puede decir el género del embrión. Entonces, cuando dicen por ahí selección de género, nos referimos a que podemos conocer con anterioridad a la transferencia del embrión el sexo del embrión.
No quiere decir que podemos modificarlo ni elegirlo como tal, sino que simplemente podemos saber antes el sexo y elegir cuál es el que queremos transferir. Este sería el estudio genético preimplantacional más común, el que más utilizamos, el que se recomienda básicamente cuando tenemos edad materna avanzada, cuando hemos realizado una punción para aspirar espermatozoides por ausencia de espermatozoides o por una vasectomía previa o por bloqueo de los vasos deferentes o por muy alta fragmentación espermática. Y también cuando tenemos una pérdida gestacional recurrente, sobre todo si se relaciona con problemas genéticos, o cuando tenemos falla de generar el embarazo, ¿no? Obviamente hay muchos otros estudios que nos pueden ayudar y muchos otros estudios que nos pueden orientar en qué es lo que nos está dando la enfermedad o la patología o la falta de embarazo, pero el estudio genético preimplantacional nos va a permitir saber cuáles son los embriones que tienen las mejores posibilidades de generar un embarazo sano y un embarazo a término con un bebé sano. El otro tipo de, bueno, uno de los otros tipos de estudio genético es el que se refiere a mutaciones específicas. Cuando hablamos de mutaciones específicas, nos referimos a todas esas enfermedades que requieren que los dos pares de alelos, les llamamos autosómicas recesivas o sexuales recesivas, por lo general, necesitan que tengamos dos alelos, es decir, las dos copias del cromosoma que presenten una enfermedad o una copia en el caso de que sean dominantes. Entonces, ¿cómo son estas enfermedades? Por ejemplo, tenemos la acondroplasia, es una enfermedad que tiene una mutación genética dominante, es decir, la mitad de los bebés que nazcan van a tener la enfermedad de acondroplasia, o tenemos otras que son recesivas, que podría ser como la anemia falciforme, donde necesitamos que ambos padres sean portadores de la mutación. Estos casos se reservan para los pacientes que tengan una mutación conocida previa, es decir, que en su familia corra una enfermedad, por ejemplo, una hemofilia, por ejemplo, una hemocromatosis, por ejemplo, una acondroplasia, y entre más se presente en la familia, pues mayor será la indicación de realizarla. También se puede realizar para pacientes que han realizado previamente un panel de portador o un carrier genético, porque entonces así sabemos que son portadores de la mutación y sabemos que estamos buscando. La última se llama por traslocación robertsoniana. Esta es un problema genético muy específico a nivel de cromosomas, donde no tenemos material adicional, pero está invertido en los cromosomas. Es decir, la patita del cromosoma 13, en vez de encontrarse en el cromosoma 13, se encuentra en el cromosoma 18 y la del 18 en el 13. A veces son balanceadas, quiere decir que está perfectamente el mismo pedacito cambiado de cromosoma, y a veces son desbalanceadas, es decir, un cromosoma queda un poquito más largo, un poquito más corto y el otro, pues viceversa. Las traslocaciones robertsonianas también son de herencia familiar. Es común que los pacientes ya sepan que son portadores de una traslocación robertsoniana, entonces es fácil saber para quiénes está indicado. Tanto en el estudio genético preimplantacional para mutaciones como el de traslocaciones, se requiere realizar un primer. Un primer es un molde que es una copia inversa, parecido a lo que hacen cuando nos hacen para los dientes o para una muela, algo así. Es un molde, literalmente, que se genera con el cromosoma de los padres o de los familiares portadores, de los hermanos, de cualquier persona que sea portadora de la mutación, y se obtiene con muestras de sangre o con muestras de saliva, dependiendo de lo que indique el laboratorio de genética, para hacer este molde que después se buscará o se comparará con los cromosomas con los cromosomas del embrión, para determinar si el embrión es portador de estas mutaciones. Podemos así entonces descartar los embriones que sean portadores de una enfermedad grave genética y que podrían, pues, tener ese síndrome por toda su vida. Es así que estos dos tipos de estudio
se recomiendan únicamente para aquellos pacientes que son portadores de estas enfermedades. La ciencia va avanzando un montón, entonces se ve proyección hacia un futuro cercano de la posibilidad de realizar un estudio genético preimplantacional no invasivo a los embriones. Esto es algo que se ha intentado ya durante un tiempo, pero va avanzando poco a poco, que implica que en vez de que nosotros hagamos esa eclosión, es decir, rompamos al embrión un poquito de su membrana para obtener células, que tomemos todo el medio de cultivo que se encuentra rodeando al embrión para buscar las células que el mismo embrión ha liberado en ese medio y los marcadores bioquímicos que nos podrían indicar si el embrión es portador de alguna enfermedad. ¿Por qué no se utiliza todavía? Porque el porcentaje de sensibilidad y especificidad que tiene esta prueba todavía no alcanza los altos niveles que tiene un estudio genético de biopsia, que llega al 98-99%, y este estudio no invasivo que toma el líquido apenas está por ahí del 70-80%. Esperemos que en el futuro tengamos estos avances para dañar un poquito menos al embrión, que finalmente corre un riesgo siempre al realizar una biopsia de este tipo. Si ustedes están dudosos de cuál es el tipo de prueba que quieren realizar o que deben realizar, si está indicada para ustedes, si están en un tratamiento de fertilidad, no duden en acercarse a su médico tratante, que seguramente les podrá brindar muchísima más información, o directamente a un médico genetista en los casos que sea algo muy específico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Fertilidad sin Censura. Yo soy la doctora Azul Torres. Fertilidad sin Censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.